HiveScoop. HiveScoop es parte del estándar del ecosistema de Hadoop que nos permite hacer procesamiento del estilo analítico SQL y nos permite un mecanismo de ingesta de datos a través de Scoop que nos permite extraer y cargar datos hacia el HDFS. Esos datos luego son procesados por Hive en formato SQL para así mantener mucha compatibilidad con sistemas existentes de analítica. Esta es otra vista de datos que tenemos, donde tenemos a Scoop como mecanismo de ingesta de datos, de extraer de bases de datos tradicionales y cargar, y tenemos a Hive como un mecanismo de procesamiento SQL en formato estándar de este estilo que muchos científicos de datos y muchos analíticos de datos están bastante familiarizados con este lenguaje. HiveScoop hace parte de un trabajo, inicia con un trabajo de Facebook en el 2010. Acá tenemos el paper original del cual se pueden conocer muchos detalles de la implementación, modelo de datos, cómo particiona los procesos en MapReduce y cómo gestiona los esquemas en el Metastore. ¿Qué es Hive? Hive es un dialecto SQL llamado HiveQL que nos permite hacer datos, consulta en datos almacenados en clúster Hadoop. Cuando decimos almacenado, realmente estamos hablando de HDFS o en el tema de nube del estilo S3. Hive entonces es adecuado para aplicaciones de Data Warehouse, que recuerden que esto viene de la familia de los sistemas de Business Intelligence Data Warehouse, que nos permitió hacer analítica de datos, de base de datos estructuradas, muy común en las empresas a nivel transaccional. Hive no está diseñado para aplicaciones transaccionales, o sea, como reemplazo a motores como MySQL o a Oracle. Ya por ello entonces no provee mecanismos de actualización, inserción ni borrado a nivel de registro. Hive para lo que está diseñado es para la carga masiva de datos hacia HDFS a través de Scoop y nos permite mapear esos datos con vistas SQL. Esto es bastante importante porque nos permite implementar un concepto que se llama Schema on Read, que nos permite, una vez están los datos almacenados, definir esos esquemas. Esos esquemas en Hive están almacenados en una base de datos que conoceremos como Metastore, en donde están todas las definiciones de las tablas Hive para poder ser procesadas luego en sentencias SQL. Data Warehouse es un framework de código abierto que tiene su lenguaje de consulta. Ese lenguaje genera o mapea trabajos hacia tareas MapReduce, pero vamos a ver más adelante que hay una optimización hacia usar test como framework de procesamiento distribuido mucho más optimizado que MapReduce. Hive incluye un catálogo que es lo que conoceremos como Metastore, que nos permite gestionar, almacenar y reconocer todo lo que son tablas, tipos, localización de los datos para las tablas. Permite ejecutar esos programas basados entonces en el lenguaje SQL altamente usado en industria e investigación. Tiene conceptos muy similares a los de bases de datos, conceptos de tablas, columnas, filas, particiones, y soporta tipos básicos y avanzados como mapas, listas y estructuras, así como su propia definición de tipos y de funciones. Tenemos un lenguaje de definición de tipos que se conoce como DDL, Data Definition Language, que nos permite definir las tablas. Acá tenemos dos esquemas, más adelante vamos a explicar qué son las tablas externas, y tenemos un lenguaje de consulta para poder usar sentencias similares al SQL, select, join, group, sort, realmente es order by, y podemos tener estos ejemplos clásicos de sentencias SQL, pero también acá observamos dos cosas interesantes. Una, lo que se conoce como las
funciones definidas por el usuario UDF, que podemos usar nuestras propias funciones para procesar ciertos atributos, y dos, que podemos ejecutar mucho más directamente estas funciones de map y de reduce claves dentro del procesamiento de Hadoop. ¿Cómo almacena entonces los datos Hive o cómo están representados los datos Hive? Los datos Hive, que realmente son estas tablas son mapeadas a directorios en HDFS, es decir, tabla equivale a un directorio en HDFS. Esas tablas tienen un directorio que está en un área predefinida, pero también podemos tener el concepto de partición, que son subdirectorios en HDFS, y buckets, que son los archivos que realmente conforman la tabla o las particiones. Todas las tablas son almacenadas por defecto en un directorio común, el cual es especificado a través de esta variable en este archivo. Las particiones son un concepto interesante que en sí no son parte de columnas, o sea, no están definidas aquí como parte de estas columnas, más si son procesables. Eso quiere decir que yo defino mi tabla con mis propios atributos, pero decido particionar la tabla por diferentes jerarquías. Acá tengo, por ejemplo, data stamp, que es una fecha, y hora. Realmente estas fechas y horas son subdirectorios que hay dentro de la jerarquía de la tabla. Tenemos tabla, que recuerden que es un directorio, la próxima jerarquía es la fecha, y otro subdirectorio dentro de la fecha que sería hora, y aquí ya están los datos. Es un uso muy común del manejo de logs. IoT se utiliza mucho para este tipo de aplicaciones IoT, y podemos hacer, miren acá, este tipo de consultas como delimitadores de los datos que voy a incluir en mi consulta. Yo puedo almacenar los datos en una locación distinta. Para poderlo almacenar en una locación distinta, entonces yo he de definir la tabla como externa. Y si defino la tabla externa, tengo que especificar el área donde estará almacenado. O sea, puedo tener tablas convencionales o tablas externas. Hay muchas aplicaciones que ya cuentan con datos dentro del HDFS, y a mí me gustaría mapearlos a esos sitios. También es muy común encontrar esas tablas externas a almacenamientos del estilo S3, que están almacenados por fuera del HDFS. Bueno, esto es una síntesis en el tema de modelado de datos, el concepto de tabla, partición y buckets, que ya habíamos visto previamente, el metastore, donde almacenamos todos los esquemas o la definición de las tablas. Allí se mantienen todos los que son nombres, tipos de columnas, dónde está almacenado físicamente los datos, se mantiene la información de las particiones, y finalmente estos datos son almacenados. El metastore usa realmente un motor convencional del estilo MySQL o Derby. Server es una función bastante importante en Hive, ya que nos permite, digamos, procesar los datos que están almacenados en el disco para ser interpretados en tiempo de ejecución por las sentencias SQL. Entonces, si yo defino una tabla del tipo columna 1 string y columna 2 entero, ese cambio, esa interpretación a ese tipo solo se hace en tiempo de ejecución. Eso es lo que llama lazy, o sea, a posteriori. Y para ello yo debo determinar cómo están separados los campos y cómo están terminadas las filas y columnas. Este es uno de los más basiquitos. Tenemos otro server muy usado, que es el de expresiones regulares, que nos permite mapear las columnas de una tabla de forma dinámica y en tiempo de ejecución, de acuerdo a archivos que no están tan delimitados ni tan directamente diferenciados un campo de otro. Entonces acá defino mi tabla, pero acá defino todas las reglas de cómo va a interpretar cada uno de esos campos a través del mecanismo de expresiones regulares. Es un uso muy
altamente empleado en logs, por ejemplo, en donde se almacenan, y vamos a ver más adelante en uno de los laboratorios este tipo de aplicación. Formatos de archivos. ¿Cómo están almacenados los datos? ¿Cómo los datos son almacenados en el file system, o sea, en HDFS? Los datos pueden ser almacenados en formato texto, no muy óptimo porque ocupa mucho espacio, es muy lento, archivos binarios u otros tipos de formatos de almacenamiento. Quizás hoy el más utilizado y el más de más proyección se llama Parquet. Parquet es un formato tipo columnar que nos permite definir el concepto de columna y tipo. Además nos permite comprimir. Entonces tengo dos ventajas con un formato como Parquet. Primero, los datos ya estarían comprimidos. Y segundo, los datos se tipean en el almacenamiento, lo que hace que en la carga de nuevo a la interpretación del server ya sea mucho más rápido que lo que harían si no estuviesen tipeados desde el origen. Acá tenemos ya lo que es la arquitectura de Hive, cuáles son los diferentes componentes. Primero tenemos la interfaz de usuario, User Interface. ¿Sí? Las aplicaciones pueden interactuar con Hive a través de conectores muy estandarizados como JDBC o DBC, o podemos tener, digamos, personal o personas que interactúan a través de interfaces web o línea de comandos. También aplicaciones podrían hacer uso de línea de comando, pero en general la aplicación web sí es más que todo para el administrador de las bases de datos. También tenemos donde almacenamos los esquemas, que es lo que conocemos como el Metastore, y tenemos ya la ejecución de los queries. La ejecución de los queries consta de estas tres etapas: un compilador, que el compilador lo que hace es convertirnos estas sentencias de este estilo, nos la convierte a jobs MapReduce, una función de optimización, y ya lanzar a ejecutar en el engine de Hadoop en MapReduce todas las tareas para poder ejecutar esta función de analítica basada en SQL. Tenemos acá otra vista, que tenemos los clientes, tenemos los drivers que nos permiten acceder al Metastore, al file system que puede ser HDFS o S3, y ya el tema de la ejecución de las sentencias SQL a través de interfaces de servidores Hive que nos permiten implementar esas interfaces para cada uno de esos clientes del tipo JDBC o DBC, o servidores o clientes Thrift, de una interfaz de línea de comandos y una interfaz web para poder almacenar, para poder procesar ciertos datos de forma interactiva por el administrador. Bueno, en el modelo físico recuerden que los datos están almacenados físicamente en este directorio, o si son tablas externas, la almacenamos en otra locación que nosotros predefinamos. Tenemos el concepto de particiones, que son subdirectorios, y tenemos cómo esos datos pues tienen unos formatos. Esos formatos pueden ser texto, pueden ser binarios, y lo otro importante es que esos datos se almacenan sin ningún esquema, o sea, el esquema está por fuera del almacenamiento físico del HDFS. O sea, si uno lee un archivo independiente HDFS de una tabla, no puede inferir directamente cómo está definida la tabla, sino que para eso va a necesitar el Metastore. Bueno, avances en Hive, o sea, ¿qué hay nuevo en Hive? Originalmente Hive corría en jobs o en tareas MapReduce,
Esto fue parte del origen de Hadoop y toda la revolución, muy orientado a procesamiento en Bash, pero hoy en día se ha quedado corto para permitir otro tipo de procesamientos de lo que vamos a conocer como procesamiento interactivo para por ejemplo, consultas dinámicas y visualización dinámica y alto rendimiento. Por eso tenemos las siguientes dos líneas de trabajo. Tenemos a High mapeado en MapReduce y que usa sistemas de gestión de recursos. Jar es un gestor de recursos y tenemos TES como un nuevo framework de procesamiento distribuido. Esta es la línea nueva de procesamiento de High que ha dado bastante éxito en tiempos de respuesta. ¿Qué es Apache TES? Apache TES es un framework de ejecución distribuida que expresa la computación o la relación entre todos esos elementos de computación como map y reduce como un grafo de flujo de datos. Ese grafo luego se mapea sobre jobs que son gestionados por Jan. Pero lo interesante de TES es cómo construye ese flujo de datos de procesamiento. Primero, lo modela como un grafo acíclico dirigido, lo que conoce como un DAG. Estos conceptos también están presentes en Spark y es bastante común ambos acercamientos en ambos frameworks de procesamiento. ¿En qué consiste este grafo? Consiste en definir vértices, que son los procesos, llamémoslo así, los que hacen el procesamiento de datos, o sea, el que hace la transformación de los datos, y tenemos los arcos o las flechas dirigidas que simbolizan el movimiento de datos desde productores hacia consumidores. O sea, tengo yo un productor y un consumidor, que estos serían los vértices, vértice 1 y vértice 2. En algunos casos podemos tener, por ejemplo, esto es un map y esto es un reduce, y una direccionalidad hacia donde van dirigidos estos datos. Aquí tenemos una relación 1 a 1, pero esto es mucho más amplio y nos va a permitir tener otro tipo de relaciones entre productores y consumidores que hace que TES esté bastante optimizado para ello. Para ello define un lenguaje o un API formal que nos permite expresar todos los programas como un grafo en el cual definimos vértices, que son las unidades de procesamiento, y los arcos, que son la relación entre consumidores y productores, y el tipo de relación que se puede dar, 1 a 1, 1 a n o n a m. Son los tres mecanismos que hay. Si podemos lograr definir todo nuestro ciclo de procesamiento con esta estructura, ya mandamos a ejecutar de una forma mucho más optimizada las diferentes tareas y encontramos optimizaciones respecto al anterior MapReduce. Para eso, TES también trae las siguientes características. Primero, cómo se mueven los datos. Los datos se pueden mover 1 a 1. Si yo tengo un productor y un consumidor, entonces esto es una relación 1 a 1. O broadcast, cuando yo tengo varios consumidores, entonces mando de un solo productor a varios consumidores. O scatter gather es cuando yo particiono y tengo más de un origen y más de un destino para mis datos. Esto sería una relación como de 1 a m. O sea, esto es como una relación de n, de 1 a 1, de 1 a 1, de 1 a n y de n a m, por poner algún ejemplo. El planificador o scheduler es cuando lanzar un productor o un consumidor. Para eso hay dos mecanismos. Uno que es secuencial, que genera una dependencia. Obviamente, si yo tengo este productor y este consumidor, antes de lanzar el consumidor, yo he de tener que haber terminado ese productor para que me pueda generar datos hacia mi consumo. Pero lo ideal es lograr el mayor nivel de concurrencia, que es lo ideal, donde un consumidor puede estar procesando datos de diferentes productores. También es importante la persistencia o
el ciclo de vida de estos datos que aparecen en estos flujos. Si estos datos son temporales que solo existen durante el tránsito entre productor y consumidor, o son datos definitivos que tengan que ser almacenados en algún punto del sistema, ya sea HDFS o similar. Acá tenemos un ejemplo de lo que podría ser ya un grafo completo de ejecución donde he definido dos mappers. Recuerde que estos son como instancias. Yo tengo muchas instancias de ese mapper. Aquí tengo dos, aquí tengo tres que trabajan concurrentemente con distintos conjuntos de datos, y tengo estos reducers que hará una función, y tengo dos instancias y acá tengo tres. Tengo mis mapper y mis reduce, y tengo alguna función de join. Por ejemplo, estas funciones de join son bastante dependientes de que hayan terminado previamente estos reducers para poder generarse en datos hacia esas funciones de join. Estas funciones que aparecen aquí de scatter y gather acá, quiere decir que hay una relación de uno transmite a varios y de un reducer recibe de varios. Es bastante común este tipo de uso en esto. Acá podemos observar la optimización que logramos con Apache Test. En un esquema tradicional de MapReduce con High con MapReduce tenemos los mappers, y hay esta escritura intermedia al disco, luego nuevos mappers, y finalmente estos reduce que vuelven y graban acá. Esta parte de acá es la que logramos optimizar mucho con Test, porque primero nos evitamos no almacenar temporalmente en HDFS, y aparte de eso, por el concepto de flujo de datos, en memoria fluyen los datos hacia esos últimos mappers, quienes ya pues al final sí tendremos que tener un almacenamiento de los resultados para que no se nos pierdan, pero el solo hecho de evitarnos almacenar en forma intermedia estos datos nos da una optimización bastante importante. Hoy en día se está usando casi que por defecto el high dentro de los motores de procesamiento distribuido, y prácticamente se ha abandonado a MapReduce. Ahora vamos a ver Scoop. Scoop como motor de transferencia de datos. Esto es como el acrónimo de SQL to Hadoop. ¿Sí? To Hadoop, donde tomó estas dos primeras y estas tres últimas como nombre acrónimo pues de la tecnología y del concepto. Scoop es un sistema que en general me permite hacer lo siguiente. Yo tengo una base de datos RDBMS, una base de datos convencional. Tengo un mecanismo de ingesta. Esto generalmente tiene conectores JDBC o DBC. Acá tengo Scoop. Scoop se encarga de acceder a los datos que están en bases de datos estructuradas. Esto me genera procesos MapReduce, y estos procesos MapReduce son los que me almacenan los datos finalmente en HDFS. Y también me pueden almacenar los datos en el Metastore de Hive, en el Metastore de Hive. Entonces, Scoop lo que hace es permitir integrar datos que estén en bases de datos relacionales hacia HDFS, o viceversa. Puedo sacar datos de HDFS y llevármelo a bases de datos convencionales o tradicionales. Scoop entonces solicita esa información sobre el esquema a las bases de datos relacionales convencionales, captura esos metadatos, y esos metadatos sirven para crear nuevos metadatos en el Metastore de Hive. Crea procesos MapReduce para poder ejecutar las tareas, y finalmente pues estos datos son almacenados en HDFS o en el Metastore para crear las tablas Hive. La manera en cómo funciona Scoop es que
digamos por introspección, Scoop analiza las bases de datos y captura todos estos metadatos. Estos metadatos sirven para poblar, llamémoslo así, MetaStore. O sea, yo puedo, a raíz de los datos que yo encuentro de una base de datos, con esos mismos datos crear mi propio equivalente en las tablas en Hive. De esa manera no tengo que hacer explícitamente la creación de esas tablas. Y creo pues todos estos procesos MapReduce que me permiten generar el procesamiento para finalmente almacenar esos datos en HDFS. Siendo estos ya, digamos, para terminar un ecosistema completo de analítica basada en SQL, tenemos, digamos, las fuentes de datos que serían RDBMS. Estas fuentes de datos son adquiridas vía Scoop. Eso es almacenado tanto en HDFS como en S3 si fuera el caso de nube, y también podemos almacenar los datos de esquemas en el MetaStore. Estos luego es tomado por Hive. Esto luego es tomado por Hive para leer esos esquemas previamente cargados y los datos almacenados para permitir a las aplicaciones hacer analítica basada en un estándar ampliamente utilizado. De esta manera estamos describiendo un poco lo que sería un ecosistema end-to-end, o sea, desde el origen hasta el destino de analítica. Aquí tenemos el origen y aquí tenemos esta aplicación como el destino, que nos va a permitir completar un ciclo entero de analítica para datos masivos distribuidos. Con esto estamos finalizando estos dos elementos de Hive y Scoop.